¿Alguna vez te has preguntado qué acecha en los silencios más profundos de una guerra, cuando ya no quedan vivos para hacer ruido? En esta historia de terror, el miedo no proviene solo del enemigo, sino de aquello que se mueve cuando todos deberían estar muertos. En las trincheras inundadas del sector Bois de Niebla, el pelotón Orfeo mantiene una posición maldita. Montreval, una villa francesa abandonada, devorada por la oscuridad y convertida en un punto de observación del que nadie quiere hablar. El sargento Ricardo Valdés, con una cicatriz que parece arder con cada explosión lejana, lidera a los pocos hombres que quedan, mientras un olor metálico, como hierro húmedo, se pega a su garganta. A su lado, Lorenzo Ibarra intenta mantener con vida el teléfono de campaña, su única conexión con el mundo de los vivos, pero la noche cae. El humo del fósforo baja como niebla tóxica, y el silencio se llena de pasos torpes, pasos pesados, pasos que imitan la marcha de una ordenanza caído hace días. Valdés cree escuchar la voz de Ibarra, pero Ibarra está justo a su lado. Entonces, ¿quién está llamándolo desde la oscuridad? En Montreval, lo que fue abandonado, no está dispuesto a quedarse quieto, ni a dejar que los intrusos se marchen. Prepárate para uno de esos cuentos de terror donde la guerra deja de ser lo peor que puede ocurrirle a un hombre, porque esta vez, la muerte no está del lado enemigo. Bienvenido a esta historia de terror. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Revisa si ya estás suscrito. Y si esta historia te atrapa, déjanos tu like para que el canal siga creciendo. Valdés conoce el ritmo de la noche como se conoce un dolor antiguo, a golpes, a silencios, a aire húmedo que envenena la paciencia. Sabe distinguir el peso de las botas, la tos reprimida, la torpeza de un novato. Por eso cuando los pasos se detienen justo cuando él gira la cabeza, el estómago se le anuda como un cable tenso. Ibarra, ¿eres tú?, susurra contra la corteza fría, con la mejilla pegada a la savia negra del tronco. La respuesta no llega, solo un aliento que entra y sale, irregular, como si alguien aprendiera a respirar por primera vez. A 20 metros, una sombra demasiado alta para cualquier soldado se aplasta en cuclillas, pegada al barro como una mancha que se resiste a ser lavada. Anaïs Dromer, arrastrando el fusil, llega hasta él con movimientos limpios, calculados, de animal que ha observado demasiadas noches. El olor le golpea primero a ella, un tufo a perro empapado, a lana mojada, mezclado con algo dulce y repugnante, la dulzura corrompida de la carne que no sabe si aún vive o ya se rindió. No es nuestro, dice sin voz. Valdés baja el visor de su periscopio nocturno improvisado. 2 lentes remendadas con hilo y cinta, un cristal rescatado de un visor de artillero, una sombra de inventiva en tierra de muerte. Levanta la linterna de capucha y abre apenas un hilo de luz. Entonces los ve. 2 ojos, 2 pozos con brillo aceitoso, como lámparas, que han bebido sangre en lugar de queroseno. La cosa gruñe, no es un sonido de garganta humana, es profundo, cavernoso, con un temblor que le hace vibrar la lengua a Valdés dentro de la boca. La criatura arranca en diagonal, agachada pero erguida sobre 2 piernas que no deberían sostener ese peso. Las raíces crujen bajo su carrera, quebrándose como pan viejo. El barro tiembla y el temblor recorre la trinchera como un escalofrío colectivo. Anaïs dispara una sola vez, directo al torso. El fogonazo apenas ilumina un instante una piel que no es piel, una mezcla de cuero húmedo y tela oscurecida, como si alguien hubiese vestido a un muerto con su propia sombra. «Alto», ordena Valdés, aunque su voz sale ronca, tomada por una sed súbita. El capitán Morel asoma a medias, ojeras de semanas enterradas, y hace un gesto de silencio. El teléfono de campaña, allá atrás con Ibarra, resuena un chasquido eléctrico, como si un dedo mojado le acariciara el alma de cobre. Nadie llama. Aún así, un murmullo baja por el cable tendido en el barro. Palabras que no entienden, susurros que reproducen, con un desfase mínimo, voces del pelotón. La de un ordenanza muerto, tal vez. La de un recluta que dejó de sangrar al amanecer anterior. La de Ibarra, duplicada, torcida, nacida de una boca sin labios. Es el telefonista, intenta explicarse Valdés, como si decirlo rectificara lo que sus oídos han entendido mal. Pero Ibarra está ahí, con la mano aterrada en la manivela, los nudillos blancos, los ojos clavados en el cable que vibra solo.
La criatura se detiene al borde de la arboleda. No se esconde. Se pliega. Se estira. Toma aire. Imitación de vida. Imitación de órdenes. Imitación de pasos, de respiraciones, de nombres que se repiten como letanías de un rosario maldito. Anaís inspira por la nariz y el hedor le sube a la cabeza, tibio, casi familiar en su horror. Huele a perrera bajo la lluvia y a carnicería, piensa, pero lo que dice es, si avanza, cae, y apunta al cuello. No, parpadea. A su derecha, un casco abandonado recoge gotas de fósforo que chisporrotean con mansedumbre venenosa. La noche respira. El brillo aceitoso regresa. 2 destellos que se desplazan a ras de suelo, con paciencia. La linterna de capucha se apaga sola, como si alguien hubiera soplado desde dentro. Valdés siente que el mundo afloja un diente. Él, que ha cruzado campos donde la artillería afina coros y las bombas recitan cuentos de terror, no reconoce esta música. Esto es otra cosa. Un mal aprendido. Una mueca que la tierra ha practicado imitando a los hombres. El cable vuelve a murmurar. Ahora sí hay palabras. «Sargento», dice la voz de Ibarra desde el barro, a 2 metros de su bota. «Aquí». Pero Ibarra, el vivo, no ha movido los labios. Tiene la mandíbula encajada, como si contuviera un grito con los dientes. «Aquí», repite el cable. «Aquí, sargento». El hedor se acerca, arrastrando un caldo de hojas podridas y lana calada que hace arder la nariz. Valdés visualiza el mapa de la aldea de entrenamiento, la calle principal, la escuela en ruinas, la torre de observación sin campana. Si corren ahora, abandonan la línea. Si se quedan, ofrecen carne y voces. «Nos copia», susurra Anaís, sin bajar el arma. Copia lo que oye, lo ensarta y lo devuelve, como un gramófono con hambre. Valdés piensa en la patrulla que no regresó, en las botas encontradas sin pies, en el ordenanza que no supo morir a tiempo. La criatura da un paso, solo uno. El barro lo acepta con un suspiro. En la Nintosento altura, el viento cambia. El humo ya no baja. Entra en la trinchera como un huésped que ha aprendido los pasillos. El capitán Morel se persigna sin cruz. Valdés levanta el visor y enfoca por última vez los 2 ojos que ahora parecen tomas de aceite abiertas en la oscuridad. No es humano, no es lobo. Es una idea que aprendió a caminar con las sobras de la guerra. Y entonces, desde la línea rota, algo más responde al cable. Un tercer pulso. 3 latidos perfectamente espaciados. Una llamada sin origen. Los hombres levantan la vista al mismo tiempo, entendiendo que Montreval no está vacío y que los huecos hablan. Valdés aguanta la respiración. Siente el barro queriéndole subir por las botas. Oye a la criatura imitar su propio suspiro con un eco enfermizo. «Fuego solo si toca la línea», ordena. La noche escucha. La arboleda se inclina, atenta. Los ojos aceitosos parpadean por primera vez, como si recordaran algo que todavía no saben nombrar. Y el cable, tenso y brillante de humedad, comienza a moverse hacia la trinchera, con una suavidad que no puede ser del viento, reclamando voces que aún no ha probado todas. La lluvia negra cae sin forma, aplastando el barro hasta volverlo una sola piel. Nadie habla. El pelotón Orfeo se repliega al zanjón de drenaje y dibuja un perímetro bajo la tormenta. El agua corre espesa, cargada de hollín y fragmentos de fósforo. Huele a metal masticado, a lana quemada, a trincheras viejas contándolo todo en susurros. A la izquierda, el ametrallador. Tomás Ferretti apoya la Maxim contra la pared de tierra, y Miro Kravek le cubre, encajando cintas con dedos entumecidos. No hay linternas, no hay fuego, solo sombras y esa música de agua golpeando cascos. Regresa el sonido. No es marcha, es peso. Un peso impar que tantea, que aprende. Se siente primero en la planta de los pies, luego en el estómago. Un compás ajeno a lo humano. Ferretti levanta la cabeza y traga un juramento. «¿Quién va?», suelta, esperando palabras conocidas. La respuesta no es voz. Es un aleteo de capotes empapados. Un soplo viscoso que se engancha al oído. Después, un vacío. Como cuando una campana deja de sonar y aún así vibra por dentro de la cabeza. El aspirar llega entonces, profundo, metódico. Un sabueso buscando rastro en una lengua que no es de carne. Chupa el aire con calma, como probándolo. Kravek aprieta el crucifijo debajo de la camisa.
Siente el barro escalarle los puños. «No dispares hasta...» alcanza a decir Ferretti. No termina. Algo cae al foso, a 2 patas, con un chapoteo que parece abrir grietas en el agua. Corre por dentro del drenaje, rozando las botas, y se pierde hacia el bosque, dejando un remolino de hojas muertas y esa dulzura corrompida que sube a la garganta como vómito contenido. En la línea del frente, los lobos sienten lo mismo que ellos. Aúllan, llaman. 1, 2, 3. Un coro de colmillos con hambre. Y enseguida, sin aviso, la voz cavernosa. No se pronuncia, no articula, solo apaga. Toca los aullidos y los corta. El monte se queda sin animales. La noche escucha su propio latido. El eco tarda en entenderlo, como si le hubieran arrancado la lengua. Krabeck dibuja la cruz con barro en la frente. Le tiembla la muñeca. Ferretti lo mira de reojo, y en ese parpadeo cree ver el agua volver negra del todo. Valdés arrastra su sombra hasta la Maxim, con Anaís pegada a su hombro. «Silencio», ordena el capitán Morel, pero el cielo ya cumplió. La tormenta baja el volumen como una cortina. Se oye otra vez el cable del teléfono, de campaña, arrastrándose por su cuenta, tanteando el borde del zanjón, probando el gusto de las botas. «Ibarra, suelte esa línea», gruñe Valdés. Ibarra no la tiene. Sus manos están vacías, abiertas, heladas. Aún así, ahí está el cordón de cobre, vibrando por dentro, repitiendo frases del pelotón con un retraso obsceno. «¿Quién va?», repite, con la voz de Ferretti, pero hueca. «¿Quién va?», devuelve, ahora con la voz de Krabeck, pero lenta. «¿Quién va?», insiste, mezclando timbres, como un gramófono lleno de agua. El aguacero no limpia, ahoga. Las paredes del zanjón sudan. El barro se pega a las culatas. Ferretti calcula sectores de tiro con los ojos y piensa que a la lluvia no se le dispara. Anaís huele el aire y distingue 2 capas. Una, a perro mojado, otra, a odre podrido. Está probando el perímetro, murmura. No baja el fusil. La lluvia en su cañón parece hervir. Algo choca contra la rejilla del desagüe y se ríe sin dientes. No es carcajada. Es un batir de lodo que imita una risa. La rejilla se dobla con la facilidad de una galleta húmeda. El zanjón recibe un cuerpo demasiado alto que no necesita espacio para pasar. Ferretti se cuelga de la empuñadura, listo para abrir la Maxim, pero la sombra no se acerca. Escucha, aspira, copia. Hace el gesto de un hombre preparando a tientas un encendedor. Mueve las manos como si recordara tendones. Ensaya una tos. Los cuentos de terror enseñan que el silencio mata más que el grito. Aquí el silencio obedece. Los lobos intentan llamar de nuevo. Ni un ladrido, ni un lamento. Solo el rumor de un bosque agachado. El zanjón se siente más estrecho. Krabeck mete la cruz al bolsillo y aprieta la mordida. Si entra, lo despedazo. Miente. Lo sabe. Todos lo saben. Esta cosa se alimenta de gestos. Se hace fuerte con imitación, con eco, con retazos de humanidad que roba al tocar. El cable de campaña se eleva un palmo con una curva suave, como un lombriz que aprendiera a sonreír. «Sargento, aquí», dice con la voz de Ibarra y la respiración de un desconocido. La lluvia acompasa esa frase, marcando sílabas en los cascos. Valdés, cubierto de lluvia negra, apoya el periscopio artesanal en el borde del foso y abre un hilo de visión hacia el bosque. 2 brillos opacos responden. No parpadean, no lloran, no temen la luz. Son ojos sin dueño, con aceite por lágrima. La criatura gira la cabeza de golpe, como si alguien la llamara desde debajo del agua. Ferretti siente que la Maxim pesa otro tanto. Krabeck calcula la distancia a su manera. Padre Nuestro, 3 pasos. Ave María, 5. Muere en el Gloria. Morel alza la mano. Un gesto breve. Nadie dispara. La sombra entiende el idioma del acero. Da un paso, olfatea, repite el chasquido del cerrojo de Ferretti con una precisión insoportable. Lo disfruta. Luego, retrocede 1 metro y se pega a la pared del zanjón, como una piel pegada a otra piel. El olor sube, a perrera, a carnicería, a fardos de lana fermentada. La lluvia le resbala sin limpiarla. De pronto, la voz grave, esa que silenció a los lobos, habla por el cable, pero no dice palabras, dice nombres. El de Valdés, el de Anaís, el de Morel, los pronuncia con un acento que no pertenece a nadie. Cada nombre cae al agua como una moneda maldita.
Ferretti traga saliva. Las manos le sudan aunque el frío muerde. En el bosque crujen ramas sin viento. La aldea de Montreval parece arrimarse, acercar sus ruinas, ofrecer sus ventanas rotas como ojos aliados. El zanjón susurra, hambriento, y el perímetro, tan tenso, tan medido. Escucha cómo una última gota de metal se desprende del cable y cae al agua con una claridad insoportable, como si alguien hubiera soltado una tecla. Nadie respira. Anaís baja 1 centímetro su mira, buscando cuello. Valdés siente que el mapa de la aldea se desplaza dentro de su cabeza, como si el terreno cambiara de sitio sin pedir permiso. La criatura inclina la frente, ensaya una palabra que no consigue nacer, y el zanjón se llena de una quietud nueva, una calma que empuja a los hombres hacia el borde como un dedo invisible, mientras, a lo lejos, otra voz, más baja aún, más antigua, empieza a tantear la línea, pidiendo algo que ninguno está dispuesto a entregar. A las 02:10, el mundo se contrae al tamaño de un tobillo. El soldado Emil Novak levanta medio cuerpo para cambiar de postura, y una fuerza fría le muerde la pierna. No es tirón de hombre, no es soga. Es un agarrón vivo, húmedo, con uñas que buscan hueso. Novak grita, una nota alta y rota que se queda pegada, al techo de la garita sobre la carretera hundida. Valdés se lanza sin pensar. Dromer se abalanza por el otro lado del correaje y entre ambos frenan el arrastre. El agua golpea el hormigón del tubo de drenaje con un ritmo ansioso. Los capotes chorreen, la madera cruje. «¡Firme, Emil!», ruge Valdés, clavando las botas en la grava. La respuesta es un chillido que no es humano del todo. Las uñas raspan cuero, atraviesan la bota como manteca vieja y entran en la carne. 4 líneas, 4 garras. Una escritura antigua que deja su firma en la pantorrilla. Dromer no suelta. Aprieta el correaje con todos los dedos y siente la vibración de un cuerpo oculto al otro extremo. El tubo devora el sonido y lo devuelve saturado. Resoplidos de jabalí, hocicadas en piedra, un choque de plantas descalzas golpeando cemento con una cadencia infantil. Novak se retuerce, patea. El casco choca contra el poste de la garita y los remaches se quejan. En el foso, la lluvia se ha hecho fina, como agujas en los pómulos. El hedor a perro empapado y carne macerada vuelve, más denso, con una nota agria a óxido chupado. Valdés tira una vez más. Siente que le van a reventar los hombros. Dromer gruñe, arma viva, tendones en fuego. El cuero cede de golpe. El soldado sale disparado hacia atrás. Rueda. Golpea la espalda y queda temblando con la pantorrilla abierta por 4 surcos profundos, brillantes de sangre que la lluvia no consigue aclarar. La bota, mordida de arriba abajo, conserva la marca. 4. Medias lunas negras anidadas. Huella de algo que no estudia reglamentos. Novak se agarra a su propia pierna como si pudiera volverla a atornillar al cuerpo. No puede. Tiembla y aprieta los dientes, con el horror clavado en la lengua. Estoy, logra decir, y no parece su voz. Valdés se acerca a la boca del tubo. Dentro hay noche aplastada. Un gorgoteo espeso, una respiración fatigada, un resoplar de animal grande oculto en un vientre de cemento. De pronto, del otro lado del túnel, entre los troncos que custodian la carretera, la ve. Está de pie, erguida de un modo incorrecto. 2,5 metros de sombra amarrada por tendones que se acordaron de cómo estirarse. Orejas puntiagudas que no pertenecen al mapa. Hocico húmedo con brillo de sangre vieja. Los ojos encendidos con aceite y luna. No se esconde. Se planta para ser vista. Quiere la mirada. Valdés no piensa. Dispara 3 veces. 3 fogonazos limpios, rabiosos, que pintan la lluvia con luz. La munición de fogueo de ejercicio. Estalla en brochazos blancos, ruido seco, olor a cartón quemado. La criatura inclina la cabeza, como midiendo el teatro. Gira con una torsión extraña, como si las vértebras fueran bisagras mal puestas, y se interna en el bosque. No corre como lobo, no marcha como hombre. Empuja el monte. Las ramas ceden con el sonido de huesos secos. La arboleda traga la silueta en 2 respiraciones. Queda el chapoteo dentro del tubo, como un corazón ajeno que se resiste a apagarse. Dromer rebusca vendas, trocea un capote, improvisa presión. No lo mires, le ordena a Novak, pero él ya vio los 4 surcos,
Ya oyó los pasos con peso que enseñan el camino de vuelta. Krabek aparece con la cara lavada de barro. Se santigua sin fe. Ofrece su cinturón para hacer torniquete. Morel asoma desde la carretera hundida. Trae la voz baja, gastada. ¿Qué fue? Pregunta sin pregunta. Valdés no responde. El eco del tubo le devuelve su propia respiración deformada, imitando su fatiga, copiando el aliento exacto, con un desfase cruel. «No te metas ahí», advierte Anaís, leyendo el impulso en los ojos del sargento. Se come sonidos y devuelve hambre. El bosque no vuelve a aullar. Los lobos han sido callados por una orden que no pertenece a la tierra. Solo la lluvia teje su telar. Hilo negro, hilo negro, hilo negro. Ferretti llega arrastrando la Maxim. Miro le cubre el flanco. Ambos miran la boca oscura que atraviesa el camino como una herida curvada. «Se mete por las tripas de la trinchera», dice Ferretti, y nadie lo contradice. El cable del teléfono de campaña, allí cerca, vibra con disciplina irregular, como si algo recordara que puede hablar por los hombres. El nombre de Novak tiembla en el metal, mascado por una lengua que no sabe pronunciar Emil, sin desperdiciar saliva. Valdés enciende la linterna de capucha apenas un dedo. Un círculo pálido recorta el borde interior del hormigón. No hay ojos, hay aliento. Un vaho frío que se extiende y ocupa el hueco como una criatura aparte. El resoplido de 1960. Jabalí se mezcla con una tos vieja, la tos de una ordenanza que ya no existe salvo en los cuentos de terror que se cuentan entre guardias para no rendirse. El sargento calcula distancias, mide locuras, pesa la idea de internarse con la bayoneta por delante y el miedo amarrado a la columna. La sensatez empuja en sentido contrario. Cierra el túnel, sugiere Morel, sin esperanza. Si lo cerramos, buscará otra boca, responde Dromer. Y en su frase, habita un futuro que ninguno quiere imaginar. Novak respira con dificultad. Cada exhalación trae olor a lana podrida. La sangre cae en ritmo con la lluvia. Krabek aprieta el torniquete. Aguanta, no promete más. El zumbido de la línea crece y decrece, como si practicara una melodía. De pronto, entre los arbustos del lado opuesto, una rama se eleva sola y vuelve a bajar, guiada por manos que no existen. Un juego torcido, una invitación sin sonrisa. Valdés levanta la vista y recorre la carretera hundida, la torre sin campana, los techos derribados. Montreval vigila, apoza, escucha. La criatura no volvió por orgullo, volvió por método, por ensayo, por hambre ordenada. La garita cruje, la lluvia muda de dirección y sopla hacia el tubo con aliento agrio. El hedor sube un grado, como horno que despierta. Si regresa, disparo, dice Ferretti, sabiendo que el fogueo solo regala luz. La luz también hiere, replica Anaís, y su voz tiene filo. Valdés vuelve a mirar la marca en la bota de Novak. Las 4 medias lunas impresas con Pinot 160. Precisión, firma y advertencia. El bosque exhala algo antiguo. Los hombres ajustan correajes, revisan cerrojos, comprueban cuchillos. Nadie habla de retirada, nadie habla de salvación. Se acomodan en el borde del miedo como quien se sienta en la orilla de un pozo. Entonces el interior del tubo suelta un sonido nuevo. No es resoplido, no es tos. Es el choque seco de uñas que aprenden un ritmo, como si alguien ensayara a llamar desde el cemento. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Respuesta. El cable se arquea con suavidad de víbora, vibrando al mismo compás. Novak abre los ojos de golpe. Siente que el nombre que guarda la lengua ya no le pertenece. Valdés apaga la linterna, deja que la oscuridad afine su oído y muy despacio avanza un paso hacia la boca del túnel, mientras una brisa de tierra vieja anuncia que lo que sea que habita la drenaje acaba de recordar el camino de ida y está aprendiendo el de vuelta. El teniente médico Henri Delaunay llega sin llamar, con las mangas arremangadas y los dedos ya manchados de yodo que la lluvia no consigue lavarle. Novak muerde una tira de cuero y deja que el dolor le suba como una ola helada. Delaunay limpia, aparta pellejos, cose con hilo azul que parece demasiado liviano para sostener carne. La sangre se mezcla con la lluvia negra y dibuja arabescos en el suelo como si el zanjón quisiera aprender una nueva escritura. No hay infección si no entra tierra, repite el médico, y todos miran alrededor. Solo hay tierra. Barro en 1900. Las uñas. Barro en la garganta.
barro pegado a los pensamientos. Novak tiembla, no de frío, sino de un miedo que busca salida por la piel. El padre Conrad Weiss se arrodilla a un lado, murmura salmos en alemán, en latín, en un francés fatigado. Su voz debería calmar, no lo hace. Se le quiebra en las sílabas como si tropezara con piedras invisibles. Su aliento huele a vela apagada. Al pronunciar «libéranos», los lobos del frente intentan responder, pero otra vez una voz cavernosa los corta, y el silencio cae como una tapa sobre un ataúd. El sacerdote mira al cable del teléfono, que vibra con pequeños espasmos, y añade una oración que no figura en ningún libro. No la recuerda después. Aparece Marthe Leclerc, la intérprete. Viene con un impermeable demasiado corto y barro hasta la pantorrilla. «Esto no empezó con ustedes», dice sin entrar del todo en la trinchera, como si temiera romper algo si pisa fuerte. Sus ojos buscan a Morel, a Valdés, al padre. En Boas de Niebla hay lugares viejos, fosas de campesinos de la guerra del 70, más antiguas también, sitios que no se deben remover. Eso lo sabe cualquiera que escuche a los viejos. Nadie pregunta cómo llegaron hasta aquí esas historias. Marthe mira la marca de las 4 uñas en la bota de Novak y tarda un segundo en recuperar el aire. Aquí se mezclan huesos y rencores. Si se excava, despiertan voces. Nadie ríe, nadie lo intentaría. El capitán Etienne Morel escucha sin interrumpir. Mira los surcos, mira el tubo, mira el bosque que no respira, y solo después vuelve al cuaderno. Su agotamiento pesa como un abrigo mojado. Incidente animal, dicta con un hilo seco. Sin novedad, sin presencia enemiga. Deja el lápiz suspendido y añade sin levantar la vista. Nadie hablará de hombres lobo. Lo dice en francés. Lo repite en voz más baja, para que se le meta a la tropa por las costuras. Ferretti agacha la cabeza. Krabeck aprieta los dientes hasta que crujen. El padre Weiss se santigua con barro. Anaïs sostiene la mirada de Morel un instante, como quien tantea el borde de un precipicio. Valdés no discute. Sabe que las historias de terror no entran en los partes de guerra, entran en los huesos. Ibarra, mientras tanto, sostiene la libreta de señales bajo el capote. Sus dedos, entumecidos, garabatean con lápiz descubado lo que no debe escribirse. Grafía nerviosa, trazo de quien teme que lo lean. Solo una palabra, Loup Garou. La mira un segundo que se hace ancho, la sopla para que no se corra, la tapa con la palma. Siente que el papel palpita, como si esa sílaba doble hubiera encontrado, por fin, una casa. Marthe describe con pocas frases un mapa de tumbas olvidadas, el hondo detrás de la escuela en ruinas, la hondonada en la que antaño se quemó ganado enfermo, el claro donde un alcalde fusiló a 2 carboneros en 1870, la zanja que alguien volvió a abrir para esconder vergüenzas. No remuevan ahí, dice con una calma que asusta más que el pánico. Ellos se remueven solos. La palabra «ellos» no pide explicación. Nadie la ofrece. A la distancia, una puerta sin bisagras golpea sola 4 veces y se calla, obediente a un ritmo que el cable imita con pudor. Delaunay termina el vendaje, tenso, prolijo, atado con una firmeza que intenta parecer certeza. Lo peor es la mordida del miedo, comenta, y a él mismo le suena tonto. Novak asiente sin humor. Tiene la vista fija en el borde del túnel, donde la oscuridad parece dilatarse al compás de respiraciones que ya no deberían continuar. «No era lobo», alcanza a decir, y sus labios repiten «no era» en silencio, como si quisiera convencer a la carne de que olvide. El padre Weiss le posa la mano en la frente y le susurra una bendición breve. Se la roba el viento que aquí no sopla, pero pasa. Morel cierra el cuaderno. La tapa, sobresaturada de humedad, emite un chasquido que suena a cierre de cajón. Perímetro reducido. Nadie entra al bosque, ordena. Y si oyen su nombre, no respondan. Mira el tubo. Mira el cable. Mira a Marthe, que habla sin labios temblorosos. Hay cuentos que no quieren ser contados. Hay muertos que no aceptan su versión. Morel asiente como quien acepta una superstición porque le resulta útil. Sin novedad, repite, por si alguien necesita un disfraz. La lluvia negra encuentra sus rutas y se va. El barro guarda burbujas que revientan con ruiditos de boca. El teléfono respira bajo la lona.
Anaïs recorre con la vista las orillas, el perfil de la carretera hundida, la torre sin campana, y piensa, sin decirlo, que la criatura no atacó, probó, tomó medidas, aprendió voces, midió miedo. Valdés acomoda la bayoneta y deja que la madera le talle la palma. Se siente de golpe observado por un paisaje que tomó partido. Marthe retrocede 2 pasos, como si hubiese terminado un rezo antiguo. Rehúsa mirar atrás. Entonces el cable, que parecía dormido, se arquea apenas, como una lombriz satisfecha. 3 pulsos suaves viajan por el cobre, suben por el poste, bajan por la línea y se desvanecen en la boca del tubo. Delaunay guarda las pinzas. Weiss cierra su libro con dedos embarrados. Ibarra, con la libreta escondida bajo el pecho, siente que la palabra prohibida calienta el papel. Nadie la pronuncia, nadie la niega. Y la noche, hinchada de agua y secretos, vuelve a hacerse camino entre las raíces, con la paciencia de algo que ya aprendió a llamarlos por sus nombres, y que tal vez, muy pronto, quiera escucharlos contestar. La medianoche siguiente llega sin campanas, solo la luna, pálida y gastada, como moneda que ha pasado por demasiadas manos. Valdés y Dromer avanzan por el borde del bosque, linternas tapadas, respiración medida. 6 casuchas de madera, 6 de hormigón, alineadas como dientes rotos. Puertas con candados oxidados que no prometen resistencia, sino recuerdos. El aire trae ese olor a perrera mojada, mezclado con lana fermentada y sangre vieja. La carretera hundida queda atrás, muda. Los lobos no han vuelto a decir palabra. Una puerta cede con un suspiro húmedo. Nadie la forzó. Se abrió sola o la abrieron desde dentro. Dentro, la luz gotea en cuartos. El suelo de grava muestra huellas que no admiten lectura. Montículos desplazados, remolinos, un camino torpe que se agota en la pared trasera. Bajo los tablones, tierra fresca que no debería estar viva, bajo cemento muerto. Y un boquete abierto con uñas o con paciencia, como si un cuerpo grande, muy grande, hubiera excavado hacia afuera, raspando con calma, aprendiendo el grosor de la pared con cada latido. Dromer se acerca sin ruido. Su bayoneta despierta a la madera con un roce seco. Ibarra entra por el costado, libreta en el bolsillo, ojos abiertos a dolor. Levanta una astilla y encuentra pelos negros adheridos, tensos, largos, con raíz de animal que no figura en manual. Al mover otra tabla, la nariz le delata un trofeo peor, una esquirla de mandíbula con esmalte opaco y olor rancio. No es lobo, no es hombre, es un diente prestado, parte de una sonrisa aprendida. Ibarra traga. Esto le sobró, murmura. El padre Weiss, que vigila desde la puerta, no se atreve a bendecir nada. El muro respira, lo hace en ráfagas, lo hace como si hubiese dentro un fuelle de cuero carcomido. Arañan desde el otro lado, no fuerte, constante, uñas que cuentan, uñas que miden, uñas que repiten. Valdés pega la oreja, escucha el roce de plantas descalzas contra cemento, el mismo eco que se le quedó pegado en el tubo de drenaje. Dromer apoya la palma y nota el pulso de otro pulso, uno ajeno, uno que no entiende de sangre pero arrastra un ritmo. La historia que no quiere ser escrita se escribe sola en el yeso, en rayaduras, en curvas insignificantes que dibujan una especie de rostro, o el intento de uno. Fuera, la hierba alta susurra, un viento fino o una decisión. Valdés asoma la linterna de capucha, apenas una uña de luz. Entre los tallos asoma una cabeza. Sería un hombre si no fuera por el hocico goteante, por los ojos que devuelven la luna como 2 monedas sucias, por la piel que parece cuero remendado sobre cuero. No retrocede. Mira, sabe mirar. Dromer alza la bayoneta con el mismo pulso con el que se sostiene una verdad. Los ojos aceitosos parpadean una sola vez. Luego, baja la cabeza, lento, como si ensayara una sonrisa que no le pertenece. Ferretti cubre el flanco con el ametrallador. Krabek vigila el perímetro con el rosario en el bolsillo. Morel calla el verbo y ordena sin hablar. El cable del teléfono de campaña, tendido hasta aquí como vena, vibra un poco, apenas como si la cosa respirara también por él. Marthe Leclerc, a unos pasos, reconoce algo en el gesto del hocico. No hambre inmediata, no ira.
Reconoce el reconocimiento. Un animal que vio demasiadas caras hasta robar rasgos. Nos está pasando revista, piensa, y no lo dice. Valdés prueba la voz por debajo de la garganta. Lárgate. El bosque comprende el significado, pero no la ley. La criatura inclina el cuello, olfatea la palabra, le quita la carne y se la come. En el interior de la cabaña, el boquete lanza un soplo frío. El muro arañado por dentro responde al hocico fuera, con 3 golpes bajos. Todo cuadra, todo llama. La lluvia no llega a esta sombra, pero hay humedad en las pestañas. Anaís no baja el arma. Calcula alturas, mide distancia, adivina tendones. El hocico deja caer un hilo espeso que brilla como resina vieja. La boca no enseña dientes. No los necesita. Ibarra saca un pañuelo y recoge la esquirla de mandíbula. La guarda como si fuera una palabra escrita al revés. Siente su peso falso, su densidad de cosa que no debería pesar tanto. Esto no se inventa, suelta Valdés, y nadie discute. Afuera, la cosa da un paso. Solo uno. Lo suficiente para que la hierba copie su forma. Lo suficiente para que el lodo recuerde. Los ojos sucios, esas monedas sin valor, suben de nuevo y miran a cada uno por turno, con paciencia de instructor. Cuando se detienen en Dromer, hay una mínima torsión en el hocico, algo parecido a una mueca, una promesa de cuento de terror, contado en voz baja junto al oído. De pronto, el arañazo interior se acelera, no hacia afuera, hacia abajo, como si estuvieran abriendo camino a otra parte. Un túnel bajo el túnel, un vientre bajo el vientre. El piso cruje con un sonido de hueso viejo quebrándose en manos expertas. Morel aprieta la mandíbula. Nos hunden, calcula Delaunay en un susurro. Marthe aprieta los labios. En Montreval, cuando se mueve el suelo, algo viene a ocupar el lugar. Recuerda de los viejos, y el recuerdo la hiere como astilla. La criatura levanta el hocico al cielo opaco. Escucha algo que ellos no. El cable se tensa y, por primera vez, no imita. Ordena, no con palabras, con una aspiración larga que huele a barranco. La hierba se inclina, obediente. En la cabaña, el boquete exhala polvo fresco. La pared, cansada, tiembla. El padre Weiss empieza un rezo que se desarma en la segunda línea. Nadie lo corrige, nadie lo protege. Anaís aprieta el gatillo medio milímetro. Valdés le toca el antebrazo. Aún. No. El hocico baja otra vez. La sonrisa vuelve, torpe, practicada. Entonces se retira un paso y desaparece bajo la hierba, como si alguien hubiera tirado de él desde el suelo, dejándoles el paisaje intacto, limpio, listo para ser olvidado. No lo está. El muro que arañan desde dentro emite un último quejido y se queda quieto. Una quietud de animal que aguarda. La luna, gastada, se cuela por la rendija del candado roto y deja una línea pálida en la grava removida. Valdés siente el cosquilleo del peligro avanzando por la espina como una cerilla encendida. Dromer baja la bayoneta sin soltarla. Ibarra apunta en su libreta sin mirar el lápiz. Afuera, el bosque retiene la respiración. Adentro, la cabaña aprende a respirar por sí misma. Y en esa pausa, ni larga ni corta, algo reorganiza su hambre bajo la tierra, con la paciencia de quien ya entendió nuestras medidas y solo está eligiendo por dónde volver a llamar. Ferretti fue el primero en notarlo. La caja de munición no pesaba lo que debía. La abrió con el destornillador sordo de su navaja, y dentro encontró una madeja envuelta en lona de tienda, atada con un nudo infantil. La deshizo. Huesos roídos, limpios hasta la vergüenza, astillas mordidas con paciencia, hendiduras en forma de uña, un olor agrio, animal, mezclado con grasa de arma. Miro Krabeck apretó la mandíbula, metió las manos hasta el fondo y sacó otro paquete idéntico. Al romperse la lona, cayó un diente sin dueño que resonó en el metal con la mala educación de una moneda profana. Ferretti quiso decir una broma, pero la boca no le obedeció. El silencio se volvió una trampa que ya habían pisado. Krabeck juró entonces que había visto a un soldado hurgando entre los cajones del depósito. Un capote sin insignias, un casco bajo, la espalda doblada. Lo siguió bordeando sacos de arena, siempre a 2 pasos, siempre a punto de agarrarle el hombro, hasta que comprendió lo imposible. La sombra caminaba recto sobre los charcos sin salpicar. Ni una vibración en el agua, ni una onda, ni un sonido que delatara peso.
Cuando Miro apresuró el paso, el soldado giró la cabeza sin mover el resto del cuerpo. Los ojos eran vidrio sucio. El hocico, apenas insinuado, sudaba una baba vieja. A Miro se le vaciaron las manos. Al parpadear, ya no estaba. Marthe Leclerc escuchó el relato con los labios cerrados y la vista clavada en la línea de árboles. Los viejos lo llaman el comedor de caídos, dijo por fin, como si dictara una verdad aprendida delante del pozo del pueblo. En 1900, las grandes batallas se alimenta de la carroña. Se pasea por las trincheras y imita los pasos de los ordenanzas. No empuja puertas, las recuerda. Toca el barro y el barro lo recibe. Nadie rió esa superstición. Era demasiado concreta. Ferretti miró de reojo los cajones abiertos y tuvo la certeza de que alguien, o algo, había estado clasificando los huesos por gusto propio, como un cocinero con tiempo. El capitán Morel no levantó la voz. Antes del amanecer, todos los cadáveres aliados cubiertos con cal viva, ninguno a la intemperie. La orden cayó como una mortaja limpia. A Weiss le pidió rezos y silencio. Nada de letanías largas, agregó. Él aprende. El padre Conrad asintió con el sobresalto de quien acepta que su oficio pueda ser utilizado en contra. De la Unai contó sacos, midió cal, preparó vendas. Ibarra afinó el lápiz, pero no escribió. Sentía que la palabra prohibida seguía caliente bajo su camisa. Mientras el pelotón se repartía los trabajos, el cable del teléfono de campaña volvió a vibrar con vida propia. 3 pulsos breves, uno largo. Ferretti creyó escuchar su apellido repetido con voz metálica. No respondió. Valdés ordenó que nadie hablara si oía su nombre en la línea. Ni una sílaba, dijo, mordiendo cada consonante. Dromer se adelantó con 2 fusileros hacia el borde de la carretera hundida, por si el comedor probaba otra vez el depósito. Los sacos de cal se apilaron como un muro de nieve sucia. El aire olía a horno y a cementerio. Krabek, aún con el temblor, en los nudillos, volvió al depósito para cerrar los cajones. Encontró uno más entreabierto. Dentro ya no había huesos. Había un trozo de tela de tienda, doblado con ternura. Cuando lo abrió, el trapo exhaló una respiración tibia que no debería haber estado allí. Guardaba un mechón de lana, empapado, y 4 costuras nuevas, como si alguien hubiese cosido el recuerdo de una pata. Miro lo dejó caer. El sonido fue mínimo, pero el eco se multiplicó en la casamata como un coro de voces que intentaran decir su nombre sin tener lengua. La noche apretó. Los aullidos, cuando quisieron volver, se ahogaron en una garganta que no era del bosque. La lluvia se volvió hilo fino, perfecto para escuchar. Leclerc marcó en el barro un mapa de fosas y malos sitios, mientras Morel repartía binomios. Valdés, con el periscopio artesanal, vigiló el linde. Vio sombras. Vio nada. Vio la paciencia de una criatura que mide y mide hasta que el miedo encaja a su favor. La carroña se volvió un tema prohibido que ocupaba todos los pensamientos. Los sacos de cal esperaron como pan duro. Los muertos, cubiertos a medias, parecían aceptar la multa de la madrugada. El olor cambió. Menos perro, más sótano. Un olor a sótano con dientes. Weiss comenzó sus oraciones cortadas. No para convencer a Dios, sino para no darle música al enemigo. Anaís pasó revista a las cerraduras, a las bisagras, a las endijas. Su bayoneta parecía más larga bajo la luz mala. En los cajones cerrados, los proyectiles se acomodaban con un golpeteo seco, como uñas impacientes. «Nos escucha trabajar», dijo Ferretti, y a nadie le pareció extraño. El comedor de caídos no necesitaba ojos, le bastaba con aprender el compás de las manos. Cuando el primer cubo de cal cayó sobre el cuerpo de un mensajero, el polvo levantó una nube que olió a horno apagado. El cable corrió un poco, arrastrándose con una dulzura obscena hacia esa blancura. Ibarra le plantó una bota encima. La línea, herida, soltó un suspiro que imitó el último aire del mensajero. Weiss cerró los párpados del muerto sin tocarlos. Marthe guardó silencio por respeto a los viejos. Morel, con los ojos sin sueño, midió tiempos y posiciones, sabiendo que el amanecer sería un veredicto, no un alivio. El viento trajo un rumor de tela, no arriba, abajo, bajo los tablones, bajo las casuchas. Las uñas que cuenta el muro probaron una vez, y otra, el mismo ritmo con que se cierra un ataúd. 3 golpes.
Pausa. 3 golpes. Respuesta. El pelotón entero contuvo el aire. En los charcos, la superficie se mantuvo lisa, como espejo. Krabeck entendió que, si volvía a ver al soldado, caminaría otra vez sin salpicar. Ferretti apretó la cinta de la Maxim. Dromer tensó el dedo. Valdés clavó los ojos en la línea de árboles, donde la noche se arrugaba como una piel vieja. Y mientras la cal se asentaba sobre los muertos con una calma blanquecina, el silencio, esa trampa, se cerró un poco más, preparando el espacio exacto donde alguien o algo, con hambre ensayada, estaba por hacer su primer movimiento del día. A las 03:40, el cielo se abre como una herida, y el paracaídas de Bengala desata un blanco inmisericorde. Todo queda lavado, plano, sin refugios. La tierra de nadie se vuelve un papel helado donde cualquier trazo duele. Y allí, en el borde, se recorta la silueta que nadie quiso ver completa, altísima, alisada por la luz, costillas marcadas como barrotes, manos que son garras sin pudor. Camina erguido, dueño del escenario, improvisado. Cada 3 pasos, el hambre lo pliega y cae a 4, como si el cuerpo recordara su verdadera geometría. Del cuello le cuelga un disco de chapa, barnizado con mugre y luna, la placa de un muerto. El metal golpea su pecho en un compás lento, casi ceremonial. Novak, aún vendado, se deshace en un llanto sin sonido. La bengala no trae consuelo, trae exactitud. Valdés alza el fusil por instinto. El dedo encuentra la curva del gatillo como quien vuelve a casa. El capitán Morel le sujeta, la muñeca con una presión seca. Si fallas, vendrá hasta aquí. No es amenaza. Es teología del frente. La criatura se detiene. Olfatea el aire blanco, apunta el hocico a la bengala que cae despacio y abre el morro como si probara su sabor. La luz le recorta la piel como cuero cosido con hilos de sombra. No parpadea, no suda. En el metal del cuello hay letras que la claridad alcanza a revelar y niega enseguida, como si el mundo no debiera saberlas. El paracaídas cruje, baja 1 metro, otro, derrama tiza líquida. El comedor de caídos da un paso y el barro lo acepta sin salpicar, fiel a su capricho. Levanta una mano, no es saludo, es memoria. Repite el gesto con el que una ordenanza pedía paso entre sacos y culatas. Lo hace impecable. Al 3er paso, cede a 4 y avanza con esa corrección enferma de bestia, domesticando un uniforme invisible. El disco golpea, marca tiempos. Valdés siente que la bengala lo deja desnudo, como si la luz arrancara capas de guerra y dejara solo piel y bayoneta. Dromer, a su lado, mantiene la mira en el cuello, en ese punto donde una palabra mal dichas podría nacer. No dispara, calcula. Desde algún lugar detrás de la carretera hundida, el cable de campaña emite un gemido casi dulce, enamorado de la iluminación falsa. 3 pulsos breves, 1 largo. Ferretti aprieta la cinta de la Maxim y piensa que la luz también es ruido. Martel Leclerc respira por la nariz y reconoce un olor nuevo bajo el perro mojado. Cal viva húmeda, esa nieve sucia que anoche cubrieron sobre los suyos. El monstruo gira la cabeza hacia el depósito como si escuchara el polvo asentarse, y sonríe sin dientes. La placa tintinea con un sílaba recogida, un nombre que la bengala alcanza a iluminar en el borde del brillo y que Ibarra, pálido, cree leer, el suyo. Novak se lleva las manos a la cara. No quiere mirar, pero mira. La luz es un cuchillo que no pestañea. El padre Weiss intenta un rezo corto, tal y como le mandó Morel, y encuentra la voz ocupada por lo blanco. La rezuma. Se queda mudo. Krabeck recorre con la vista el campo iluminado y ve el rastro exacto. Huellas que aparecen y desaparecen. 3 de bípedo, 1 de cuadrúpedo, 3 de bípedo otra vez, como una partitura descompuesta. La bengala baja otro tramo. El monstruo se endereza con pereza soberana. Alza el pecho. La chapa golpea. Ibarra traga saliva y siente la libreta arder bajo el capote. Loup Garou latiendo contra la piel. La luz dibuja un filo en la bayoneta de Dromer. La mujer ajusta lamentos. Culata. Deja que el peso le diga que todavía hay mundo. Valdés escucha el consejo de la mano que lo sujeta y baja 1 milímetro el cañón. La criatura ladea la cabeza, como si ese gesto fuera un idioma que entiende. Gira apenas, eliza el lomo, ofrece perfil.
Al tercer paso vuelve a quebrarse sobre 4, y lo hace con una elegancia mecánica, con un ritmo aprendido de caballo que nunca fue caballo. La placa suena otra vez, metal contra hueso. En la claridad espectral, los cuentos de terror se quedan sin metáforas. Solo queda el detalle, la piel ajustada a costillas numéricas, las uñas con barro ajeno, el hocico brillante de saliva que no se seca, la voz que no usa. La bengala tiembla, se arruga, se rinde despacio, la sombra regresa a sus bordes. El monstruo no se apura, deja que la luz muera, la amputa con paciencia. Justo antes de que el cielo cierre la herida, el disco de chapa emite un último destello. Ibarra, en un sobresalto, suelta un siseo. No era su nombre, era el del mensajero cubierto de cal. El metal lo dijo con la exactitud de un formulario. El blanco se disuelve, vuelve la noche, vuelve el olor, vuelve el mundo que no pide permiso. La criatura se queda un instante más, a medio relieve, como si le costara despedirse de su escenario. Se endereza, la placa calla, el cable respira. Morel suelta la muñeca de Valdés. Nadie vio cuándo se movió. De pronto, ya no está en el borde, está más cerca, no lo suficiente, lo justo, lo medido, lo exacto para que cada hombre pueda oler su turno. La oscuridad lo absorbe con un roce leve, casi tierno, como si el bosque le hiciera sitio sin protestar. Queda el silencio colgado de los postes, queda el barro con memoria, queda la certeza de que la luz no salva, solo enseña, y en esa sombra recién recompuesta, donde el paracaídas termina de carbonizarse sobre la nada, el pelotón aprende a escuchar el crujido de la madera en las casuchas y el susurro de la cal en los cuerpos, mientras una respiración ajena afina el compás para el primer paso que aún no ha dado. La trampa se armó sin voces. Cal viva espolvoreada como nieve enferma dentro del tubo, tripas de cerdo confiscadas a la cocina y atadas al gancho de herrero, una línea firme desde la argolla hasta la Maxim de Ferretti. El plan mordía por dos lados. Si tiraba, la ametralladora clavaría el hierro en su hocico. Si dudaba, la cal le quemaría la gula. Dromer se embadurnó el capote con sangre de caballo, un hilo grueso en el dobladillo, otro en la manga, y caminó hasta la boca del drenaje con ese olor caliento que confunde a los animales y humilla a los hombres. Valdés le cubrió la espalda con el fusil a media altura. Ibarra sostuvo la linterna de capucha, apagada, lista para un chasquido breve. Weiss rezó cortito, palabras sueltas, como piedras en el bolsillo. Morel, inmóvil, fijó posiciones con la mirada. La carretera hundida no respiraba. La tierra de nadie parecía estar en puntas de pie. El tubo destilaba humedad como un pulmón de piedra. Las 04:12 llegó el ruido. Primero un roce tímido, luego el rastrillar de uñas como sierra húmeda cortando costillas invisibles. La cal se movió un poco, haciendo ruido de yeso triste. Dromer dio un paso más y dejó caer una gota gruesa del capote, una gota que olía a establo muerto y a navaja. El hocico asomó, negro, brillante, tatuado de barro ajeno. Aspiró con calma, saboreó el aire con una lengua que no se veía. Luego rió, no carcajeó. Jadeó como hombre agotado que intenta parecer normal. Ese sonido se pegó a la nuca de todos como una mano con frío. Valdés hizo una seña mínima. Ibarra disparó la luz un latido, apenas para fijar la silueta. El gancho esperó su momento, quieto, impaciente. La sombra avanzó un dedo. Olfateó. Tocó con una uña las tripas. Probó el peso. La uña volvió con una fibra colgando, y la luz dejó ver, por un segundo, que la criatura sabía posponer el hambre. Ferretti tensó la línea con dos dedos, y sintió el tirón correrle al hombro por el cable del arma como un escalofrío eléctrico. Ahora, dijo Valdés, sin decirlo. Dromer balanceó el cebo con un gesto suave, casi maternal. El hocico mordió. La línea se tensó al instante, cantando una nota baja. El gancho mordió carne. Se oyó un chasquido lleno, un sonido gomoso y satisfecho. La Maxim rugió en seco, arrastrada por la embestida hacia el borde. Ferretti plantó los talones. Krabeck lo sujetó por el correaje. El tubo respondió con un bramido profundo. Algo desde dentro tiró con una fuerza imposible. Un tirón de pozo, de raíz, arrancando otra raíz.
La ametralladora se arrastró 30 centímetros por el barro, dejando 2 surcos rectos como rieles. Las botas se clavaron, los dientes chirriaron, el cable de amarre cantó agudo y se partió. El golpe fue seco, animal. El gancho salió disparado, peinando la cal, y se incrustó en la boca de tierra con un salto nervioso. Ferretti maldijo en italiano, rumia de blasfemia que parecía un rezo oscuro. Weiss gritó, «¡Atrás!», con una voz que no era toda suya. Dromer retrocedió sin perder la mira, el capote sangrado pegado a las rodillas. El hocico reapareció. No atacó, asomó lo justo. Una uña larga, curvada, se apoyó en la culata de la Maxim y dejó una marca limpia, profunda, firma de madera abierta como carne. La cal hizo una pequeña nube y el aire olió a horno encendido en una tumba. La cosa rió otra vez, con pobres pulmones prestados, y se retiró un palmo, satisfecha de haber escrito su nombre. El cable del teléfono de campaña, a unos metros, respondió al desastre como si fuera su propio nervio. 3 pulsos cortos, uno largo, luego un silencio dulce. Ibarra contuvo el impulso de sacar la libreta. La palabra prohibida ardía debajo del capote. Valdés se inclinó con cuidado, palpó el surco fresco de la culata con la yema del índice y sintió en la piel el gusto áspero del mensaje. «Me sé el camino». Dromer señaló el interior del tubo. La cal ya no estaba donde la habían dejado. Se había desplazado en un dibujo suave, como un cuenco en 1960, torno a un cuerpo agazapado. Ferretti ajustó el trípode. Krabek le colocó un saco de arena a modo de tope. La Maxim parecía respirar. Morel no elogió ni reprendió. Se secó el sudor que la madrugada no justificaba y midió la cabaña, el drenaje, la carretera. Marthe Leclerc, en el borde, escuchó la risa gastada del monstruo y murmuró sin color. Ha aprendido la trampa. No lo dijo con sorpresa, lo dijo con resignación de cuento de terror que se repite igual en diferentes pueblos. El padre Weiss tragó saliva. «Le gusta el teatro», agregó, con una punzada de vergüenza. Delaunay apretó las vendas de Novak y miró la uñada como un diagnóstico. El tubo exhaló un vaho frío que apagó la linterna por sí solo. Las sombras se acomodaron como si tuvieran dueños. Más allá, en la pendiente hacia la tierra de nadie, una figura delgada cruzó entre charcos sin romperlos, a compás de metrónomo. Podía ser una ordenanza, podía ser cualquiera. La chapa del cuello tintineó una sílaba robada y el bosque la guardó. Valdés sintió el peso de la bayoneta como un pensamiento obstinado. Dromer ajustó el seguro y olió otra vez la sangre de caballo, ya tibia, ya inútil. Ferretti relajó los dedos, dejó que la Maxim hundiera sus patas en barro más firme y prometió para adentro que si volvía a tirar, la amarraría a la piedra del mismo cementerio. No hubo última escena. Hubo una retirada que no crujió. La criatura se devolvió por el vientre del drenaje con una delicadeza inexplicable, como si no quisiera estropear su pasaje. La cal se cerró detrás de ella con un susurro de polvo conforme. El gancho quedó dormido en el borde, con una hebra de tripa colgando que la lluvia lamió sin valor. El cable del teléfono se aplanó como un animal saciado, y el pelotón, ropas mojadas, ojos abiertos, aprendió que el monstruo no muerde solo carne, muerde planes, muerde confianza, muerde la noción misma de amparo. La noche no volvió a ser negra del todo, quedó gris, como una hoja escrita y borrada muchas veces. Valdés limpió la culata marcada con el dorso de la mano y dejó la uñada intacta, recordatorio y amenaza. Weiss guardó la voz para otra cosa que aún no se presentaba. Marthe dibujó con el tacón un mapa nuevo del miedo. Morel contó municiones que ya no pesaban igual, y cuando una brisa leve entró al tubo, trayendo un olor a lana podrida mezclado con cal húmeda, todos supieron que la cacería había cambiado de dueño, y que lo siguiente no iba a ocurrir en el campo abierto, sino bajo los mismos tablones donde ahora intentaban dormir sin bajar el arma. El amanecer se filtró turbio, teñido por una neblina amarilla que olía a gas viejo y a sueño mal enterrado. Las ramas parecían huesos ennegrecidos señalando hacia Montreval, como si la aldea reclamara cada respiración de los vivos. El capitán Morel firmó su parte oficial con mano cansada. Actividad de fauna. Medidas sanitarias reforzadas. Ni una letra más.
Ni una sombra de verdad. Papel limpio para una noche sucia. Ibarra ocultó entre códigos la placa de chapa hallada junto al drenaje. A. Ru. 1916. Doblada como recuerdo que no quiere obedecer a un muerto. Marthe Leclerc se marchó sin despedirse, con la mirada clavada en el bosque, sabiendo que la superstición había ganado su propio uniforme. El padre Weiss, al borde de la carretera hundida, enterró un paquete envuelto en lona, dedos con callos que no eran de campesino, ni de soldado. Cabía la duda de si aquel pedazo de monstruo estaba muerto, o solo estaba esperando volver a completarse. El viento bajó por fin, frío y espeso, acariciando el tubo de drenaje como si allí durmiera un rey sin corona. Entonces llegó el sonido. No fue aullido de lobo, no fue rugido humano. Fue algo hueco, como risa aplastada dentro de una boca llena de carne ajena, una carcajada sin labios que subía desde la tierra, con el eco exacto del hambre. A esa hora, el pelotón Orfeo comprendió que no estaban solos en Bois de Niebla, que bajo sus botas se removía una historia anterior a Pinto Setin. Cualquier bandera, a cualquier himno, a cualquier guerra, un ser paciente, hambriento, que aprende nombres, reproduce voces y reclama cuerpos, como si la muerte solo fuera una pausa entre comidas. Valdés sintió que el visor nocturno en su mano pesaba menos que su silencio. Dromer buscó el horizonte con los ojos abiertos como heridas. Novak se aferró a su vendaje con la esperanza de que la carne no recordara quién la había marcado. Ferretti encendió un cigarrillo, que la lluvia apagó al primer sorbo. Krabek apretó el crucifijo hasta hacerse daño. La Maxim, con su culata arañada, parecía esperar el regreso de la uña que le dejó su firma. Porque en esa guerra, descubrieron, hay enemigos que no saludan al capturar una colina, y otros que solo obedecen el hambre, sin pacto, sin tregua. La luz del día no los protege, la noche no los reclama del todo, y entre los árboles, algo caminó recto sobre charcos sin salpicar, como si aún buscara la placa que le faltaba, o el cuerpo que vendría después. Finalmente, el gas viejo se disipó, el sol apenas rozó la trinchera, y el eco de aquella risa siguió colgando del aire, prometiendo volver a llenar la tierra con pasos imitados y nombres usurpados. El comedor de caídos no se había ido, solo estaba contando. Si esta historia te hizo sentir que la noche observa, si alguna vez escuchaste pasos que no deberían existir, puedes quedarte con nosotros. Suscribirte es como encender una linterna en la oscuridad, y un like será siempre un gesto, para que esta tropa no se sienta tan sola en la línea rota. Déjame tu comentario. ¿Qué crees tú que habita en los huecos de la guerra cuando ya no quedan vivos para hacer ruido?